Telediario, con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telediario Estelar. Enseguida las noticias más importantes de este día. Bienvenidos. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, presentó un proyecto de ley de recuperación de capitales. La normativa no se contrapone a la ley de extinción de dominio y sus reformas penales. La comisión ocasional para dar seguimiento al caso Gabela se instaló en su primera sesión de trabajo. La mesa será presidida por el asambleísta César Litardo. La Red contra la Violencia de Niños, Niñas y Adolescentes seguirá los casos denunciados ante la justicia. Busca que se respeten los derechos de los menores de edad. En lo internacional, rescate con éxito en Tailandia. El trabajo de buceadores y socorristas fue determinante. Y en los deportes, Francia es el primer finalista del Mundial de Rusia. Este miércoles se conocerá al segundo equipo que llegará a la final, luego del partido entre Croacia e Inglaterra. Comenzamos de inmediato con la información. A pesar de sus discrepancias internas, los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral defendieron la legitimidad de sus cargos y acciones dentro de la evaluación que realiza el Consejo de Participación Ciudadana. La resolución definitiva se va a conocer al menos en 8 días. El principal argumento presentado por los vocales del Consejo Nacional Electoral durante la audiencia pública fue que su trabajo en el proceso de consulta popular determinó la designación del actual organismo transitorio que los evalúa, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son nacidos de nuestra prórroga, son hijos de nuestra legitimidad. Si nos dicen a nosotros que somos ilegítimos, sí corremos un riesgo de que todo el sistema democrático que ha venido dándose en nuestro país sea simplemente ilegal. Todos los integrantes del actual CNE defendieron la legitimidad en sus cargos, así como la labor realizada durante su etapa en el organismo. A pesar de esto, se ratificó la división que existe entre los consejeros. La vicepresidenta Ana Marcela Paredes solicitó no estar con sus compañeros, sino hasta que le tocó el turno de presentarse ante el Pleno. Y ahí hizo públicos sus cuestionamientos. El problema es que en la actual situación no hay espacio para el debate y análisis, y estamos en un consejo para la democracia del país. En todo caso, lo que se espera es un informe final objetivo, aseguran, y que esto además de paso una transición ordenada, debido a que están en marcha las elecciones seccionales 2019 y el concurso para determinar a los consejeros de participación ciudadana definitivo. Corresponde que se realice el concurso público conforme dice la Carta Magna y las leyes para que los ganadores se posesionen ante la Asamblea Nacional. Ahora, luego de algunas interrogantes planteadas en la audiencia, vienen 5 días término para conocer el informe final. Nuestra resolución será respecto de los actos que sean imputables al Consejo Nacional Electoral como colectivo, a ellos se les imputará. Aquellos actos sean atribuibles a cada uno de los consejeros, a ellos se les imputará. El mismo puede ser impugnado, por lo cual en al menos 8 días se conocerá cuál es el destino del actual Consejo Nacional Electoral. Este miércoles, en cambio, quien deberá presentar sus alegatos orales de defensa es el superintendente de bancos, Cristian Cruz. Alex Llanos, Telediario. El 45% de los ecuatorianos aprueba la gestión del presidente Lenín Moreno, mientras el 70% del accionar del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Estas son algunas de las cifras que arroja el último informe de la encuestadora CEDATOS. Más del 70% de los encuestados respalda la gestión del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y su determinación de evaluar a los consejeros del ente rector del sufragio y cesarlos en sus funciones de ser necesario, al igual que ocurrió con los miembros del Consejo de la Judicatura. 76% de la población considera que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe también hacer una evaluación de la Corte Constitucional. Según CEDATOS, la política de diálogo del gobierno nacional le permitió a Lenín Moreno alcanzar un nivel de aprobación del 45%. 42% de los ecuatorianos
creen en la palabra del presidente Moreno. Según la encuesta elaborada en 17 ciudades y cerrada el pasado mes de junio, la cifra de indecisión nacional sobre los posibles candidatos a las elecciones seccionales del próximo año se ubica en el 74%. De aquí pueden salir los principales candidatos y a la alcaldía y a la prefectura. Paco Moncayo, Juan Zapata, que trabaja actualmente en el municipio de Quito, Jorge Yunda, que es un radiodifusor y es asambleísta, Cintia Viteri, José Francisco Ceballos, Viviana Bonilla. El informe se presentó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.4%. Jocelyn de Mera, Telediario. La emisión, colocación y pago de certificados de tesorería por parte del gobierno del expresidente Rafael Correa y su equipo económico motiva diferentes lecturas entre los especialistas consultados por este medio. El debate se centra en la competencia que tiene la Contraloría General del Estado en el campo de las finanzas públicas. Ramiro Crespo es integrante de la Veeduría Ciudadana que acompaña el trabajo de Contraloría en el examen especial que ejecuta al manejo de la deuda interna y externa en el periodo del gobierno anterior. Para él, la conclusión del organismo de control que determinó indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Correa por la emisión, colocación y pago de certificados de tesorería no encaja como un ensañamiento en su contra. Es difícil decir que es una persecución al presidente porque habría que inventarse los números. Para él, la punta del ovillo radica en que la operación financiera con los denominados CETES no se reportó como deuda y aparte se usaron procedimientos no establecidos en la ley. Es un título que por ser de corto plazo no lo contabilizan como deuda. Pero al emitirlo a más de 359 días, ya se debería contabilizar como deuda, pero no lo hace. Para el jurista Ramiro Aguilar, es desquiciada la responsabilidad penal atribuida a Correa. Argumenta que una auditoría de gestión no es legal aplicarla y sobre todo que Contraloría no tiene competencia. Si el Poder Ejecutivo, si el gobierno, cualquier gobierno, olvídense de Correa, olvídense de Moreno, cualquier gobierno, tiene la obligación de mantener la liquidez de la economía. La Contraloría no puede entrar a auditar una medida de gobierno. Advierte además que esta observación del organismo de control puede ir en contra del actual gobierno si eventualmente opta por usar certificados de tesorería para dar liquidez a la economía. Y además es imposible que usted se robe dinero de los certificados de tesorería, porque los certificados de tesorería, el dinero entra a la cuenta única del Tesoro para satisfacer necesidades de liquidez, necesidades de caja del Estado. Según Contraloría, el equipo de auditoría detectó que la colocación de certificados de tesorería por 2.294 millones de dólares en el 2016 y de 17 millones en el 2017 se emitieron en plazos mayores a lo estipulado en el Código de Planificación y Finanzas Públicas y su respectivo reglamento. Además de que dichos instrumentos financieros se entregaron como dación en pago y canje de bonos y cupones de capital vencido. Javier Ceballos, Telediario. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, entregó al Consejo de Participación Ciudadana y a la Comisión Anticorrupción la Ley de Recuperación de Capitales. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, entregó al Consejo de Participación Ciudadana y a la Comisión Nacional Anticorrupción el proyecto de ley de recuperación de capitales. El objetivo es ir tras la ruta del dinero perdido por la mala administración pública y fortunas ilícitas. Más de 24.000 millones de dólares las cantidades y los recursos que por mal uso de diversos recursos públicos se han dado y han evitado que estos sean invertidos en obras sociales y en obras públicas importantes. La ciudadanía podrá denunciar y sustentar este tipo de casos ante el Consejo de Participación Ciudadana para que sean analizadas por veedurías y equipos técnicos. Este caso podría ser judicializado cuando tengamos toda esa información referente. Muchísimas personas que han sido parte de los procesos pueden acceder a una devolución voluntaria de recursos. Le está dando que recupere la palabra a la ciudadanía en el país. 10 años en donde los ciudadanos fuimos perdiendo cada vez
nuestros derechos. Explica que esta normativa actuará de manera paralela a la ley de extinción de dominio para fortalecer la investigación. Esta es una ley paralela que en un momento determinado va a fortalecer los mecanismos judiciales de investigación, pero no tiene en ningún punto una contraposición con la ley de extinción de dominio que será presentada en los próximos días por el Ejecutivo. 24 artículos que serán debatidos por el Pleno de la Asamblea y se espera que pase a la Comisión de Participación Ciudadana. Su ejecución será de manera tripartita entre el Consejo de Participación Ciudadana, la Comisión Nacional Anticorrupción y el Legislativo. Fanny Lara, Telediario. Y la Asamblea Nacional aprobó con 85 votos una resolución que rechaza las expresiones de los presidentes, tanto de Venezuela y de Bolivia, sobre las acciones del Poder Judicial en contra de Rafael Correa. Byron Zuquilán es el autor de la iniciativa que rechaza las expresiones de Nicolás Maduro y Evo Morales, mandatarios de Venezuela y Bolivia respectivamente, a lo que el legislador cataloga como un intento de injerencia a los asuntos internos de Ecuador. Nosotros estamos hablando de respeto, de dignidad, de soberanía, de elementales valores morales, de civismo y de patriotismo. Moción apoyada por legisladores como César Rodón del Partido Social Cristiano, quien recalcó que lo que se busca con esto desde el Parlamento es que se haga respetar la soberanía del Estado ecuatoriano. Cuando se pronuncian públicamente los presidentes de Venezuela y de Bolivia en contra procesos internos en el Ecuador, tienen que respetar no solo la independencia de los estados, sino la independencia de los poderes. Conceptos que coinciden con el discurso de Jimena Peña, para quien debe prevalecer el respeto entre estados a las ejecutorias de los diferentes poderes, que en el Ecuador, dijo, gozan de plena independencia. Vamos a proteger el principio de soberanía. Sin embargo, Silvia Salgado, quien a la hora de la votación optó por la negativa, en cuanto a la política internacional, se debe actuar con cautela, sin mezclar las posturas personales o partidistas. En las relaciones diplomáticas no pueden juzgarse con posiciones que le son legítimamente advertidas y muy propias de los partidos políticos. Finalmente, la resolución que rechaza la injerencia de los presidentes de Venezuela y Bolivia en las decisiones judiciales de Ecuador contó con el respaldo de 85 asambleístas. Alexis Moncayo, Telediario. El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, se refirió al manejo que tendría la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas en la actual sede de la UNASUR. También habló sobre los temas que propone el movimiento indígena al gobierno nacional. Escuchemos sus declaraciones ofrecidas en el espacio de entrevistas Primera Impresión. Va a ser una universidad pública, pero comunitaria, ¿no? Comunitaria, ¿no? Yo pero creo controlada por el Estado. Más de la educación intercultural bilingüe, tenemos pendiente todavía de transporte comunitario, tema de comunicación comunitaria, ¿no es cierto? Tema de amnistía, temas de territorios, ¿no es cierto?, recuperación de territorios, tema de minería, tema de petróleo. También tenemos justicia indígena que nos ha afectado en nuestros territorios, que todavía el Estado no entiende, ¿no es cierto?, existiendo unas garantías constitucionales. Usted sabe de que los pueblos nacionales tenemos derecho de ejercer nuestra propia justicia. Información desclasificada de la CNI permitiría revelar cuánto se gastó en el operativo que pretendía traer al político Fernando Valda al país. Así lo confirmó uno de sus abogados este martes. La Fiscalía continuó con la recepción de versiones de este caso. A una semana de que finalice la instrucción fiscal de las investigaciones del secuestro de Fernando Valda en Colombia, la Secretaría Nacional de Inteligencia, CNI, desclasificó información que ayudaría a revelar las transacciones que se efectuaron para el denominado Operativo Wilson. Detalla el abogado Jairo Lalaleo. De la Operación Wilson, estrictamente, y de una Operación Guayacán. Nos pondremos a revisar ya este viernes en conjunto y veremos de qué valores y especialmente a cuánto ascendió lo que significó el secuestro del señor Fernando Valda. En esta jornada, desde la cárcel 4 amplió su versión Jorge E., agente de inteligencia vinculado en el caso y quien en enero pasado se acogió al derecho al silencio. Conforme también lo dijo Raúl Chicaiza en sus testimonios anticipados y la señorita Diana Falcones, Jorge Espinosa simplemente se vio con ellos en el Hotel Sheraton en horas de la mañana el día domingo 12 de agosto del 2012. Estaban por actividades estrictamente personales. Él nunca fue por delegación de nadie ni nada por el estilo. Quien también amplió sus declaraciones fue el general Fausto Tamayo y se refirió a los cheques que constarían en el proceso. Esos cheques eran operaciones estrictamente de los barrios electrónicos, que era otro segmento que pertenecía también al señor Raúl Chicaiza. Mientras la defensa del exsecretario
secretario de la SENAIN, Pablo Romero, quien se encuentra en España, confirmó que existe un funcionario de gobierno que estaría comunicándose para pedir que inculpe al expresidente Correa en el caso. Tengo conocimiento de que así lo es. Las conversaciones son privadas, evidentemente. Tengo entendido que con Pablo no conversaron, ¿no? Y con el abogado de Pablo en España. De su lado, la defensa del exmandatario afirmó que demostrará su inocencia. Llegará el momento de la audiencia de formulación y preparatoria de juicio, donde nosotros haremos conocer precisamente todas las inconsistencias que han sido parte de este proceso ilegal que le vincula al expresidente Rafael Correa. Este jueves, Correa deberá ampliar su versión vía telemática desde el Consulado de Ecuador en Bélgica. Olga Velasco, Telediario. Y César Litardo fue elegido como presidente de la comisión ocasional designada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta comisión es la encargada de analizar y también investigar el caso de la muerte del general Jorge Gabela. En 90 días se van a conocer los primeros informes. Sí, Julio. Si así lo hace, pues esta Asamblea lo reconocerá. Caso contrario, la patria pues jugará. Con 4 votos a favor, 2 en contra y una abstención, César Litardo fue elegido presidente de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigará la muerte del general Jorge Gabela. No vamos a ocultar ninguna información, no vamos a permitir que se transgreda el debido proceso. Ángel Gende fue posesionado como vicepresidente y garantiza la verdad de los hechos. Caiga quien caiga, sin temor. Desde la bancada correísta, Marcela Guiñaga insiste en que esta no es una comisión de fiscalización. Saber que nuestros roles no son ni siquiera de fiscales ni de operadores de justicia. En próximos días se realizará una sesión para dar a conocer el cronograma de trabajo. Hay propuestas desde el llamado de funcionarios, exfuncionarios y la participación de medios de comunicación. Días anteriores tuve contacto directamente con el perito. Él está presto a colaborar en visitar esta comisión siempre y cuando se le dé la seguridad del caso. La relación que hay de ciertos funcionarios en este tema. Por eso, señor presidente, me parece indispensable inclusive que los medios de comunicación sean partícipes del debate. El titular de la comisión propondrá una subcomisión para la revisión de los documentos desclasificados a los que se tendrá acceso. El plazo es de 90 días para presentar los primeros informes. Determina que hay algún tipo de indicio ya sea por alguna omisión o por alguna otra responsabilidad más, emitirá un informe para que las autoridades, en este caso la Fiscalía, también investiguen el tema. Fanny Lara, Telediario. Planeta Peligro. Este mes en Ecuador TV. Sus temas han sido interpretados por Luis Miguel, Carlos Santana, Armando Manzanero, Carole King, Cristian Castro, Air Supply o Mercedes Sosa. Alejandro Lerner, este viernes 23 horas, en los musicales de Ecuador TV. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. Una vez al año, el Runa andino desordena la Pachamama, desordena el universo. Misticismo, tradiciones ancestrales, cultura, cargadas de música, ritmo y sabor. Ecuador de fiesta, todos los domingos 18:30 por Ecuador TV. Eran las 11:08 de la noche y las cámaras de seguridad registran cómo a un sujeto asalta con un arma. Han empezado a tejerse muchas hipótesis sobre las causas que habrían motivado. ¿Sí? Vamos y bueno, empezamos a grabar. Cuando viene toda la historia esta, bueno, vamos para Londres. 10 pesos con disimulo. Ay, Dios. Y me dijo que me pagaba. Ay, Dios. Con el tiempo y sin apuro. Somos lo que vemos. ¿Y tú qué estás viendo?
Estamos de regreso, vamos a continuar con más noticias. 567 personas con discapacidad fueron beneficiadas por la atención que brindan las brigadas Las Manuelas en la provincia de Tungurahua, en el cantón Baños. Se hizo la entrega de 57 ayudas técnicas. El trabajo se centró esta vez en la provincia de Tungurahua. En el cantón Baños de Agua Santa, las brigadas de Las Manuelas identificaron 667 personas con discapacidad y se entregaron las primeras 57 ayudas técnicas. María Ramos, quien presenta un 75% de discapacidad intelectual, recibió una silla de ruedas, cojín antiescaras y pañales. Vinieron las Manuelitas, nos ayudaron, nos dieron una silla de ruedas, un colchón, un medicamento también que me fueron dejando para mi mamá, y eso dijeron que nos van a seguir ayudando, apoyando en lo que se puede para mi mamá. Gloria Freire recibió este bastón que le ayudará a mejorar en algo su calidad de vida, pues tiene un 76% de discapacidad física. Necesitaba un bastoncito, un asientito para movilizarme porque el frío, la artrosis me está matando a mis piernas, a pesar de ser hipertensión cardíaca, arterial. Este trabajo corresponde a los brigadistas de la zona 3, que en los próximos días estarán de visita en los cantones Pelileo, Ambato, Quero y Ceballos. De la misma manera, las brigadas de la zona 5 visitarán Galápagos. Tenemos la base de datos en octubre, ya Dios mediante vamos a intervenir Galápagos. Hay promedio de unos de 250 personas con discapacidad identificada ya por los médicos de allá en territorio. Según la Secretaría del Plan Toda una Vida, la meta de las brigadas Las Manuelas es cerrar este año con un promedio de 70,000 visitas a hogares del país para identificar a más personas con discapacidad y activar las ayudas que el Estado debe brindarles. Javier Ceballos, Telediario. No a la impunidad y a los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Ese es el objetivo de la red que se creó en la ciudad de Quito para dar seguimiento a los casos denunciados en la justicia. El próximo lunes, la red va a presentar el recurso de Amicus Curiae por los hechos de agresiones físicas a 7 estudiantes del Colegio Mejía. Las cifras son alarmantes. Según UNICEF, 1 de cada 10 mujeres en el Ecuador fue víctima de abuso sexual cuando era niña o adolescente. El 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares o personas cercanas. 17.448 niñas víctimas de violación han quedado embarazadas. Ellas no han entrado, no han formado parte de aquellos registros que necesitamos tener. En Quito se formó la red de lucha contra la violencia de niñas, niños y adolescentes con el objetivo de dar seguimiento a los casos denunciados ante la justicia en el ámbito educativo y brindar apoyo a aquellos que se han mantenido en silencio. Es indigno que una sociedad sea incapaz de protegerles en su integridad física, moral, psicológica. Vamos a actuar, para eso nos hemos unido. Estas víctimas retomen sus proyectos de vida y sean reparadas integralmente, ¿no? Los representantes aseguran que la escuela dejó de ser un espacio seguro, libre de violencia y discriminación para los menores. Las cifras revelan que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes vivieron actos de violencia en los planteles educativos. El 26% de estos niños que han sufrido de bullying han pensado en el suicidio. 9 organizaciones trabajarán en la red que tiene la voz de niños, niñas y adolescentes. Y está comprobado que la violencia no solo afecta a la víctima, sino también a los miembros de familia y a la sociedad. La Fiscalía ha recibido alrededor de 7.500 denuncias de delitos contra niños y adolescentes desde el año 2015 hasta abril de 2018. El próximo lunes 16 de julio la red presentará un recurso de Amicus Curiae en el caso de las agresiones contra 7 estudiantes del Colegio Mejía de Quito. Valeria Villarroel, Telediario. Y mafias del narcotráfico reclutan a niños para almacenar y expender droga en las calles. La policía dice que de cada 10 casos, en 4 hay infantes vinculados a esta actividad ilícita. Bajo estrictas órdenes de personas adultas, estos 4 niños entre 7 y 12 años de edad operaban en el barrio de San Roque, centro histórico de Quito. A ellos la policía les encontró 500 dosis de marihuana y cocaína que iban a expender en los alrededores del mercado de la zona. Este caso pone en evidencia que las mafias reclutan a menores de edad para el almacenamiento y venta de estupefacientes. En el país, datos de la Policía de Antinarcóticos registran a 450 menores de edad detectados en actividades de microtráfico. Al saber que son inimputables, ellos creen que el delito no va a ser penado.
Cuando se los retiene, en el caso de los menores de 12 años, el fiscal procede a hacer un acta de entrega al tutor o al padre, notificándole las actividades en las que se lo ha encontrado. En tanto, los mayores de 12 años que son considerados adolescentes se acogen a las medidas previstas por el Código de la Niñez y Adolescencia, entre las que se incluyen el aislamiento y otras dictadas por el juez pertinente. La pena sería 17 años, 4 meses para los autores, para las personas que utilizan niños en el tráfico de drogas. Sin embargo, de ellos sea la primera, segunda o tercera vez que está participando dentro de un delito, padres o los tutores legales son los que tienen que responder ante la justicia. Los agentes aseguran que en algunos casos son sus familias quienes están detrás del delito. Familia, y utilizaba a sus hijos, a 2 menores de edad para que expendan en sus colegios. De hecho, desde la policía se dice que se está poniendo mayor énfasis en este punto para romper la cadena de microtráfico en los planteles educativos. Pero aún así no hemos visto una mayor respuesta de los padres, que haya una comunicación eficaz, que es lo que generalmente les dicen la conducta de los muchachos. Otra población vulnerable, blanco de los narcotraficantes, son los adultos mayores. En lo que va del año, la policía incautó más de 7 toneladas de alcaloide para el consumo interno. Uve Onofre, Telediario. Y en otras noticias, las familias de las presuntas víctimas del sacerdote César C., acusado de abuso sexual, hoy se manifestaron en la Arquidiócesis de Cuenca. Aseguran que el psicólogo proporcionado por la Iglesia para la atención de los casos habría solicitado a las víctimas que pidan perdón al clérigo. Patricio es otra presunta víctima de abuso sexual cometido por el sacerdote César C. Afirma que en su niñez el acusado lo obligaba a mantener relaciones sexuales. He perdido yo algunos años con él. No me quería dar la libreta porque me quería violar. Tras hacerse público este y otros casos, la Iglesia Católica decidió, entre otras acciones, proporcionar un psicólogo a las víctimas para que accedan a un tratamiento. Sin embargo, hoy las víctimas denuncian que el psicólogo les recomendó que pidan perdón al sacerdote. Yo le pida perdón. Fue muy clara en decir eso. Yo me levanté de la terapia y no regresé más. Nosotros tenemos grabado. Va a haber información verídica de todo lo que estamos hablando. La situación genera un nuevo malestar para las familias de las víctimas. Creo que ya no nos creemos todo lo que nos dicen. Desde la Iglesia Católica se afirma que lo que se busca es una reconciliación personal. Ya, pues habría que ver un poquito la interpretación personal de cada una de las víctimas. Los denunciantes buscan justicia. Yo lo que quiero es que se le castigue y que se le castigue en la cárcel. Aún no hay respuesta desde el Vaticano. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y continúa la búsqueda de una de las personas arrastradas por la corriente del río Napo. Las labores de rescate se extenderán hasta el Coca, en la provincia de Orellana. 30 rescatistas de los bomberos de la provincia de Napo y Pastaza, más soldados de élite de la unidad de la Brigada de Selva Pastaza, buscan el cuerpo de Luis Salazar, de 33 años. Él se encuentra desaparecido desde la madrugada del pasado domingo, luego de ser arrastrado por las aguas del río Napo, en el sector de la parroquia Aguano, sur de la provincia de Napo. Es imposible a veces tratar de cubrir todos los lugares, pero como ven ahora tenemos más número de personas. El trágico hecho sucedió aquí, en este lugar, en la confluencia del Arajuno con el Napo, luego que 2 personas que llegaron a ese lugar de pesca se internaron al afluente para bañarse. Hugo Andrade, de 34 años y oriundo de Quito, fue encontrado el mismo día domingo, a unos 3 kilómetros aguas abajo. Aproximadamente son 4 grupos de trabajo, pero todos vamos a hacer el mismo descenso para tratar de cubrir todas las áreas posibles. Durante los 3 días de búsqueda se estima que se cubrió un área de alrededor de 60 kilómetros. La penosa tarea, lamentablemente, hasta el momento ha resultado infructuosa. Ya estamos continuando con el segundo cuerpo, que no podemos encontrarlo. La misión se extendería durante 2 días más. En la planificación que tienen los rescatistas, se prevé el rastreo que se prolongaría hasta el Coca, provincia de Orellana. Juan Sarmiento, Telediario. Y con motivo de las fiestas de Fundación de Guayaquil tenemos una serie de reportajes alusivos al patrimonio arquitectónico de la capital de los guayacenses. Mirta Carrillo nos muestra cuáles son esas edificaciones que son parte del tesoro del Ecuador. La primera piedra del edificio del municipio de Guayaquil se colocó en julio de 1924.
4 años después fue inaugurado. Se trata de una joya de la arquitectura de estilo renacentista moderno. Cuenta con imponentes columnas, balcones y decoraciones. Frases en latín en la entrada principal, cóndores, cúpulas, jarrones y figuras alegóricas son esculturas del italiano Emilio Soro Lenti. Los trabajos de ornamentación, tallados y molduras, también obra del artista italiano, se muestran en el edificio de la Gobernación. Un arquitecto alemán fue el encargado de construirlo en 1924 y desde entonces alberga el despacho del Ejecutivo Provincial. Es necesario conocer de que esos edificios tienen una característica o una cualidad especial, es porque definen una época, definen un estilo, definen unas características determinadas que comienzan con el edificio. El edificio municipal Martín Avilés fue de propiedad de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y en el lugar funcionó uno de los más lujosos hoteles de la ciudad, El Crillón. Fue construido entre 1927 y 1930, obra y decoraciones de italianos con estilo modernista. Tras el cierre como hotel, pasó a manos de la empresa cantonal de agua potable. Ahora allí funcionan varias direcciones municipales como la de Medio Ambiente y Catastros. La Torre Morisca o Torre del Reloj data de 1931. Está ubicada en el Malecón Simón Bolívar. Tiene 30 metros de altura y 28 metros cuadrados de superficie con una base octogonal. El reloj, que fue importado por Vicente Rocafuerte desde Inglaterra en 1842, remata la torre que tiene una cúpula árabe. Existen edificaciones, en cambio, que no cuentan con diseños laboriosos, pero son otras particularidades por las que son consideradas patrimonio de la ciudad. Como por ejemplo, el primer edificio que se construye con cemento ya, la cárcel municipal. Eso no tiene un valor estético específico ni estilístico, pero al ser el primer edificio que se construyó con cemento, ya, eso lo convierte en un edificio patrimonial. El primer edificio que tiene características modernistas, esas características que comienzan a marcar un límite entre la arquitectura neoclásica o ecléctico neoclásica que existía en Guayaquil cuando vinieron los italianos y pusieron la Compañía General de Construcciones, la Compañía Fénix, con ya un tipo de arquitectura mucho más abstracta, es este. En pleno Boulevard 9 de Octubre, la compañía número 11 del Cuerpo de Bomberos tiene su sede en un edificio inaugurado en 1931. El mismo fue un donativo de ciudadanos guayaquileños que colaboraron con la ciudad en vista de que era azotada siempre por los incendios, que tienen elementos únicos. De 6 pisos de alto y 3 fachadas, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas muestra en su entrada principal un mural diseñado por el escultor Alfredo Palacio Moreno. La construcción de esta sede tomó forma luego de que en 1951 la que tenían se incendió. El proyecto arquitectónico original nunca pudo realizarse en su totalidad por falta de presupuesto, por lo que está incompleto hasta la fecha. La Sociedad General de Construcción fue la encargada de levantar en 1924 la estructura de diario El Telégrafo, periódico guayaquileño fundado en 1884 por Juan Murillo Miró. En 1898 las acciones fueron compradas por el ambateño José Abel Castillo. Luego tuvo varios dueños, siendo ahora un diario público. Sin embargo, el edificio ubicado en las calles 10 de Agosto y Boyacá, que mantiene en su torre un reloj, ventanales y balcones con llamativos adornos, es ahora administrado por la Universidad de las Artes, siendo su valía patrimonial incuantificable. Mirta Carrillo, Telediario. 14 niños y jóvenes conforman el coro denominado Notas de Luz, que por 10 años consecutivos se representa un símbolo de inclusión social en Guayaquil. Todos sus integrantes poseen discapacidad visual, pero a su vez muchos sueños de ser grandes y reconocidos músicos y cantantes. 1, 2 y... En este coro nadie se conoce físicamente. Todos poseen discapacidad visual, pero sus voces, entonaciones, cantos y ensayos los han hecho complementarse y verse como una familia. La capacidad de nosotros solamente es de la visión. Y de allí pues somos cualquier otra persona, igual que las demás. Me siento emocionado de estar en el coro. Se llama Notas de Luz.
Lo integran 14 niños y jóvenes del Centro Municipal de Apoyo para Personas con Discapacidad Visual 4 de enero de Guayaquil. Ian Moncayo es su director, pero esencialmente su guía desde hace 10 años. Es visto por todos ellos como el hermano mayor del grupo. Conoce bien a cada estudiante, así como sus historias. Para mí, una de las fortalezas más grandes de su vida, al tener uno de los sentidos menos, va a ser el oído, va a ser la voz, y estoy formándolos para que ellos se defiendan en la vida con esta fortaleza. Cantar los ilumina, los libera y les fortalece. Incluso cada presentación representa para todos un reto de superación que va mucho más allá de vivir con ceguera. Cuando tú cantas, ¿qué quieres expresar con tu voz al resto de la gente que te escucha? Quiero que las personas se den cuenta que nosotros tenemos una discapacidad, pero eso no es una limitación para poder alcanzar nuestras metas. Desde que el coro se creó en 2008, se presentaron en más de 80 conciertos y festivales, tanto dentro como fuera del Ecuador. Pero ellos quieren que sus voces y el nombre del coro trascienda nuevas fronteras. Justamente hay una sorpresa que tenemos por ahí, pero tenemos un festival internacional que va a organizar el municipio de Guayaquil, en el que vamos a invitar personas de todo el mundo con discapacidad para que muestren su talento. Eso lo vamos a hacer en noviembre. Ya estamos trabajando en eso. Y aparte estamos invitados al Festival Internacional de Coros de Guayaquil, que lo organiza la Universidad de Guayaquil. Su última presentación no tuvo lugar en un teatro concurrido ni en un auditorio con acústica adecuada, sino en el patio de comidas de la terminal terrestre de Guayaquil. Además de ser embajadores de la música, quieren con su quehacer artístico fortalecer la sensibilización de la comunidad. Estos jóvenes que están tan bien preparados, pues, y que nos dejan una lección a nosotros. Si solo estuviéramos escuchándolo, no pensaríamos que tenían la discapacidad esta, claro. Me parece una gente encantadora y es algo de admirar. Querer es poder. Sus voces han logrado un importante reconocimiento en el mundo coral y cultural de la urbe porteña. Y mientras aumenta su trayectoria, ellos también continúan creciendo, sin dejar de lado su pasión por el canto, cuyas voces los envuelven en un mundo dentro del cual no necesitan verse, sino sentirse, para elevar por todo lo alto sus deseos de ser grandes músicos. César Eduarte, Telediario. Si ustedes andan buscando al gran artista revolucionario, no lo busquen en la Unión Soviética, no lo busquen en el resto de Europa ni en Estados Unidos. Búsquenlo en el lejano México, dice, porque es Diego Rivera. Biografías. Hoy, 23 horas, por Ecuador TV. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos. Ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro. Todos los domingos 21 horas. Cuando decidimos perseguir nuestros sueños. Cuando el deber nos llama a nuevos lugares. Siempre llevamos lo mejor de nosotros. Para los asiáticos, el elefante significa poder. Ven y conoce más ecuatorianos en el mundo. Miércoles y viernes a las 19 horas. Por Ecuador TV. No se puede perder este miércoles Café TV. En nuestro segmento legal hablaremos sobre las pensiones alimenticias, en qué caso solicitarla, qué montos se deben pagar, a quién ampara esta figura legal. Les tendremos todos los detalles. Además, aprenderemos sobre el Feng Shui y el arte de vivir en armonía. Y les contamos sobre Robot Kids, un curso vacacional muy original donde sus hijos aprenderán sobre robótica. Todo esto y mucho más este miércoles 10:30 de la mañana por Ecuador TV. Todos los días a las 5:30 de la mañana. Infórmate sobre los temas de actualidad agrícola. Consejos, noticias importantes. La fortaleza de un cabo. Para estar bien alimentado necesitamos consumir nabo. Y un poco de humor.
Todo lo que necesitas para que empieces tu jornada con la mejor de las energías. Tierra y mar. Las noticias del agro. De lunes a viernes 5:30 de la mañana. Por Ecuador TV. Noticias internacionales llegan con el auspicio de 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y mucha energía. Gracias por seguir en nuestra compañía. En la información del mundo le contamos que tras la detención de alias Reinel en Colombia se dio a conocer la estructura de la cúpula del Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC. Su máximo líder es Walter Arizala, alias Guacho, objetivo número 1 de las autoridades. El segundo al mando es alias Gringo. El tercer cabecilla es alias Pitufín. El cuarto es alias Reinel, de 26 años, y el encargado de custodiar al equipo periodístico de Diario El Comercio. El quinto es alias Mocho, quien ahora pasaría a ocupar el cuarto lugar. No vamos a descansar hasta que esta estructura criminal al mando de Guacho sea completamente desvertebrada. Este martes vence el plazo para que el gobierno de Estados Unidos cumpla con la reunificación familiar de los niños menores de 5 años. La Casa Blanca indicó que 5 de ellos fueron entregados a sus padres y que hoy se realizaría este proceso con 75 niños más. 38 lo harían en el transcurso de la noche. De su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió una vez más contra la inmigración ilegal. Díganle a las personas que no vengan a nuestro país ilegalmente. Esa es la solución. No vengan a nuestro país ilegalmente. Vengan como otras personas lo hacen. Vengan legalmente. Yo estoy diciendo esto muy simple. Tenemos leyes, tenemos fronteras. No vengan a nuestro país ilegalmente. No es algo bueno. Y con respecto a ICE, las personas que están luchando contra ICE son una desgracia. Y finaliza el operativo de rescate de los 12 niños y su entrenador, quienes permanecieron 18 días atrapados en una cueva en Tailandia. Es la alegría de los equipos de emergencia luego de finalizar el operativo en el que se rescató a los 12 niños y su entrenador tras permanecer 18 días atrapados en la cueva de Tham Luang en Tailandia. Los 8 primeros integrantes del equipo de fútbol fueron sacados entre el domingo y el lunes y se encuentran en recuperación tras presentar signos de hipotermia, 2 con irregularidades al respirar que podría derivar en neumonía. Del resto de los menores, 1 presenta un corte en la pierna derecha. De momento permanecerán en cuarentena por el riesgo de infección y mientras son sometidos a tratamientos psicológicos y a varias pruebas, por lo que todavía no han tenido contacto con sus familiares, quienes han podido verlos a través de un cristal. Fue un equipo de élite de buzos extranjeros y de la Marina tailandesa quienes guiaron a los miembros del equipo jabalíes salvajes a través de 4 kilómetros por oscuros canales hasta llegar a la luz. Luego del rescate del último niño se difundieron imágenes de reconocimiento por el éxito de la operación de salvamento. A nivel mundial, varios mandatarios, líderes y personalidades del fútbol expresaron sus felicitaciones. Fanny Lara, Telediario. Se registran las primeras lluvias en Taiwán ante la llegada del supertifón María, mientras que asciende a 157 el número de muertos por las inundaciones en Japón. Más noticias en el siguiente resumen internacional. Taiwán inició los desalojos y preparativos para la llegada del supertifón María, que afectará especialmente a la zona norte de la isla, la más poblada y que incluye la capital Taipei. De momento se suspendieron actividades industriales y educativas. María se acerca con ráfagas de viento de 150 kilómetros por hora. La tormenta tropical Chris se volverá un huracán la madrugada de este miércoles con fuertes olas en la costa de Carolina del Norte y en el centro-oeste de Estados Unidos. Así lo indicó el Centro Nacional de Huracanes. De momento se registran lluvias y un hombre murió al quedar atrapado en una compleja corriente causada por la tormenta. El número de fallecidos por las lluvias torrenciales registradas en el sudoeste de Japón asciende a 157 según los últimos datos, mientras continúan las tareas de búsqueda de unos 56 desaparecidos. En Hiroshima y Ehime, el fenómeno arrasa con miles de viviendas y ha dejado varias poblaciones completamente aisladas. Los trabajadores públicos de Venezuela cumplieron hoy 16 días de protestas para reclamar al gobierno de Nicolás Maduro mejoras salariales que permitan enfrentar la hiperinflación que vive el país. Paralelamente, Suiza informó que aplicó nuevas sanciones contra Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y otros 10 funcionarios chavistas. Un investigador mexicano identificado como Alfonso Islas de la Universidad de Guadalajara creó un antibiótico a partir de la piel de rana que cura la inflamación de las ubres de las vacas sin dejar rastros tóxicos en la leche, una alternativa para combatir las bacterias y curar algunas enfermedades en humanos. Fanny Lara, Telediario.
Las noticias internacionales llegaron gracias a 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y mucha energía. Para llegar alto hay que tener mucha energía. Por eso siempre tomo 3 lácteos al día. Yogur en la mañana, leche en cualquier momento y mucho queso en mi locrito. ¿Y tú? ¿Los tomas? Un yogur a media mañana para estar pilas todo el día. Morocho en la tarde, pura energía, ñaño. Un vaso de leche tibia para dormir calientitos. Porque yo sé que con 3 lácteos al día los nutro, los cuido y los alimento. 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y mucha energía. Si quieres el análisis más completo del Mundial de Rusia 2018, lo tienes en Fanático Mundialista. 33 programas especiales con información de primera mano. Cobertura especial desde Moscú, Quito y Guayaquil. Además, reportes especiales en todas nuestras plataformas de Pública FM, El Telégrafo, El Tiempo y en todas nuestras redes sociales. Vive el Mundial de Rusia 2018 con Fanático Mundialista. De lunes a viernes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Este miércoles, 11 de julio en Primera Impresión, Luz Haro, consejera del CNE, explicará cuáles fueron los principales alegatos de defensa de los vocales del Consejo Nacional Electoral ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ramiro Crespo, analista de temas políticos y económicos, hará un repaso al informe con responsabilidad penal de Contraloría en contra del expresidente Rafael Correa en el tema de endeudamiento público. Vivian Monteiro, docente universitaria, magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina, se referirá a la situación política en Brasil a propósito de las contradicciones en la justicia de ese país en torno al caso del expresidente Lula da Silva. Primera Impresión, con Eduardo Califé. Los hechos que marcan la historia están en Informe Mundial. Sábado, 21:30. Grandes Maestros presenta a Rigoberta Menchú. Mientras haya racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Fanático. Estamos de regreso y en este momento vamos a comentarles todos los detalles, lo que ha sucedido en Rusia en el Mundial 2018. Está ya con nosotros, se encuentra en Sport Planet aquí para presentar esos detalles. Eduardo Andina, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Coméntanos. ¿Qué tal, Maruxa, amigos y amigas televidentes? Como siempre, un placer estar junto a ustedes desde acá, desde unos lugares más céntricos de la capital de la República, como siempre desde el Sport Planet, para contarles las últimas novedades del mundo del deporte, como siempre analizar lo que es esta etapa final ya de la Copa del Mundo, pero también, por supuesto, la noticia que hoy hizo mucho revuelo acá en la capital de la República, en el fútbol ecuatoriano, es la salida de Hernán el Pirata Barcos. Sí, Barcos deja Liga Deportiva Universitaria de Quito, esto a pesar de que hace algunas semanas él había manifestado que se iba a quedar hasta finales de este año. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de conversar tanto con su hermano, quien es uno de sus representantes que reside en Argentina, y él nos ratificaba esta decisión. También vía mensaje de WhatsApp nos comunicamos con Esteban Paz y él dijo que los hermanos el día de ayer decidieron rescindir el contrato y por lo tanto Barcos toma nuevo rumbo. Se va para el fútbol brasileño, pero antes escuchamos la palabra de don Rodrigo Paz, quien dice lo siguiente. Bueno, entiendo que había un compromiso de que en el semestre Barcos podría optar por libertad en el resto del año. Esto se ha venido conversando y inesperadamente tanto él como sus hermanos empresarios hoy hablaron pues con la gente de la comisión, porque Esteban está fuera,
sobre esa posibilidad de liberarnos de ese compromiso. Y nosotros hemos aceptado. La comisión no es que le ha dicho se vaya, al contrario, él estaba ratificado, pero él ha dicho esto y nosotros no le vamos a cerrar el paso. Quedamos gratos porque él ha hecho algo por liga y le deseamos el mejor de los éxitos. Y claro, eso nos pone en el problema de, a estas alturas, de empezar a ver en dónde mismo podemos aspirar a traer refuerzos para la liga del próximo año, que esa será una conversación con el propio. Y horas más tarde le daban la bienvenida. Justamente el Cruzeiro anuncia la contratación de Hernán Barcos. El pirata de 34 años de edad firmó por una temporada con el cuadro de Belo Horizonte. Una nueva experiencia la que va a tener Barcos, justamente quien ya estuvo en el fútbol brasileño, de gratos recuerdos allá justamente en Porto Alegre, en donde en su momento tuvo participación. Así que se va Barcos. Estaremos atentos para ver quién es el reemplazante. Como ya decía don Rodrigo Paz, los ponen en apuros y tendrán que buscar un nuevo jugador. Recuerde que con 3 lácteos al día te llenas de mucha fuerza, vitalidad y energía. Un yogur en la mañana, ponerle queso a tus sopas, un rico morocho en la tarde, un vaso de leche antes de dormir. No lo olvides, 3 lácteos al día para llenarte de fuerza, vitalidad y energía. Muy bien, y nosotros nos aprestamos ya para desglosar lo que ha sido esta primera semifinal, en donde la selección de Francia ha dado cuenta de Bélgica 1-0 con gol de Samuel Umtiti, y también para palpitar lo que será el compromiso de mañana entre croatas e ingleses. También estaremos tocando el tema de Cristiano Ronaldo. Sí, Ronaldo dejó la disciplina del Real Madrid y se va para la Juventus de Turín. Todo esto y más con Fanático Mundialista desde las 22 horas en la señal de Ecuador TV, 23 horas en la señal de Gamma Visión. Regreso a este Estudios Centrales contigo, querida Mariuxi. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Muchísimas gracias por todo ese informe. Estaremos atentos 10 de la noche con más en Fanático Mundialista. Vamos a una pausa, ya volvemos. .93 Ecuador, un programa viajero para conocer ecuatorianos. Sábados 19 horas. Para llegar alto hay que tener mucha energía. Por eso siempre tomo 3 lácteos al día. Yogur en la mañana, leche en cualquier momento y mucho queso en mi locrito. ¿Y tú? ¿Los tomas? Un yogur a media mañana para estar pilas todo el día. Morocho en la tarde, pura energía, ñaño. Un vaso de leche tibia para dormir calientitos. Porque yo sé que con 3 lácteos al día los nutro, los cuido y los alimento. 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y mucha energía. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de Suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. Coyuntura mundial. Adentrarse en la historia. Reflexiones a profundidad. Enfoque mundial. Con Fabricio Ceballos. Todos los sábados 21 horas. Por Ecuador TV. Recuerda, los mejores programas hechos en nuestro país están de lunes a viernes a las 17 horas. Solo por Ecuador TV.
Estamos de regreso. Les queremos preguntar si ha probado la colada de zapallo o de trigo. El año pasado, la receta del mercado Andalucía fue la ganadora del concurso de las huecas de los mercados de Quito. La segunda edición de este evento se va a desarrollar el 26 de julio. Caldo de patas, ceviche, pristiños, coladas de zapallo, manzana y pan de horno de leña son solo algunos de los platos que participan en el segundo concurso de las huecas de los mercados. Estamos calificando la historia o tradicionalidad del producto o del plato en sí, de cuántas generaciones viene. La responsabilidad de promocionar nuestra comida típica recae en las caseritas. María, por ejemplo, prepara el caldo de patas. Bueno, yo le preparo en primer lugar con mucho cariño. Yo le cocino la pata en la noche con el bote, toda la noche. Buscan llegar a la final del concurso y para eso se preparan, con el objetivo de que no solo los sabores convenzan, sino también la presentación. Tenemos una forma diferente de prepararlo. Tenemos jugo de limón, naranja, un poquito de mostaza. Le ponemos los camarones, hierbita al gusto, ¿sí? Y luego lo servimos aquí con esta guarnición, que es canguil, chifles, tostado. Por su parte, la ganadora del año pasado del Mercado Andalucía vuelve a apostar por su tradicional colada de zapallo y trigo. La gente mayor, la gente de la tercera edad viene contenta buscando el zapallo. Potajes que afirma deben ser conocidos por las nuevas generaciones. Porque son muy nutricionales y es hecho de productos de nuestro país. Para todos estos platos, el postre ideal son los pristiños, una tradición que se mantiene por siglos en las familias ecuatorianas. Hago plato con higos, con pristiños, con queso. Sin miel no es pristiños. La gran final de las huecas de los mercados será el 26 de julio. Las mejores huecas que encontremos a través de los mercados del Distrito Metropolitano de Quito, cada uno con su tradicional y más peculiar platillo. Sofía Montoya, Telediario. Y luego del anuncio del gobierno de implementar 2 megaproyectos denominados Riberas del Pacífico y Pueblos Mágicos, los operadores turísticos de Puerto López, localidad manabita, en la que iniciaría la primera fase, se muestran muy optimistas de los resultados. El cantón manabita de Puerto López cimenta su economía en actividades pesqueras, turísticas y agrícolas. Mercy Basurto es miembro de la Asociación de Servidores Hoteleros de dicha localidad y se declara enamorada de los atributos naturales de Puerto López, aunque puntualiza que para potenciar su crecimiento turístico debería ser considerado una zona especial. Proveer de servicios básicos, no tenemos todavía alcantarillado, el agua es entubada, no potable para toda la ciudadanía, pues son servicios que nos faltan. Sus atractivos van desde el bosque tropical húmedo y seco hasta el avistamiento de ballenas, además de la riqueza natural y cultural del Parque Nacional Machalilla, bondades que muchos desconocen. Como playa per se no vamos a poder competir con el Caribe, pero sí podemos competir con nuestra playa verde. Nosotros tenemos mucha riqueza natural, mucha riqueza cultural, y eso es lo que tenemos que mostrar y compartir con la gente. Para ello considera indispensable invertir en la promoción de este destino. Incluso desde el sector hotelero ya se levantan propuestas para el Ministerio del Ramo. Una empresa pública para promocionar el Ecuador, que se va a fondear con el Ecodelta, y esto generaría unos 50, 60 millones. Para incentivar la inversión local y extranjera, el gobierno propone las Rivieras del Pacífico. Todas las inversiones que estamos invitando hacia la primera fase de la Riviera del Pacífico son aquellos que ya han hecho los deberes bien hechos en otros lugares del mundo y que han logrado consolidarlos como verdaderos destinos y potencias turísticas. Según el ministro, está previsto que en el segundo semestre de este año inicie el proyecto Pueblos Mágicos en esta localidad. Mientras tanto, los representantes de dicho sector se muestran optimistas del anuncio. Nos abrimos al mundo, que es la oportunidad que necesitamos para justamente el mundo venga a conocer este secreto bien guardado que es la Costa de Maraví. Jocelyn de Mera, Telediario. Y con esta buena noticia, así finalizamos Telediario Estelar. Muchísimas gracias por su compañía. Quédese con Ecuador TV. Que descanse.